En este vídeo vamos a darte dos componentes totalmente naturales para desparasitar nuestras aves tanto por dentro como por fuera. Y por supuesto también con estos dos componentes que son muy económicos y fáciles de encontrar, podremos tener a nuestras aves en perfectas condiciones. Uno de ellos es el ajo, que será el primero en el cual veamos todas las ventajas que nos puede aportar aplicándolo en el agua de nuestros animales. Y el segundo, el vinagre de manzana. Decimos gallos, gallinas y aves de corral, pero se puede aplicar a todas las aves en general con unos resultados óptimos y, como decimos, naturalmente. Y antes de comenzar con el tema de la desparasitación, deciros que siempre que adquiramos un nuevo animal, un nuevo ejemplar, hay que someterlo a una cuarentena. Precisamente ahora, cuando entremos de lleno en el tema de los parásitos de los animales, ya veréis el porqué. Y cuando decimos que hay que tener mucho cuidado con los ejemplares que traigamos de fuera, en este caso mucho más, porque si un animal llega con parásitos internos, simplemente con el excremento llegan nuestros animales, se ponen a picotear en los excrementos o simplemente por los alrededores y ya tenemos los nuestros con parásitos internos. También de insectos que llegan a nuestro gallinero ya contaminados o, ¿por qué no?, los visitantes que llegan por el pienso, por el grano que le echamos a nuestros gallos y gallinas, gorriones, tórtolas y demás. En esos excrementos también pueden ir esas pequeñas larvas, pequeños huevos de los diferentes parásitos, que son muchos, no solo uno, que pueden afectar a nuestros gallos y gallinas y en definitiva también a nuestros aves de corral. Como decimos, hay muchos tipos de parásitos. Se pueden alojar en el intestino, que es lo que creen la mayoría de los criadores, pero no solo ahí, también, por ejemplo, se pueden anclar en el aparato respiratorio, y los síntomas de estas aves que tienen parásitos en mayor o menor medida se pueden ver con claridad, lo que ocurre que muchos cuando ya están en un estado avanzado. Tenemos que prestar atención al crecimiento y al peso de nuestras aves. Si se quedan estancadas o pierden peso rápidamente, puede ser un síntoma. Evidentemente, si están perdiendo peso, lo primero que harán es poner menos huevos o incluso dejar de poner. Ojo también si los ves débiles, con la pluma muy poco cuidada. Si ves que tienen problemas para respirar, que tienen que estar con el cuello totalmente estirazado y el pico abierto, pueden ser síntomas claros de que tienen parásitos nuestros gallos y gallinas. Tenemos que prestar también atención a los ejemplares adultos, pero nunca perder de vista a los pequeños, porque están en una etapa de crecimiento y ahí necesitan todos los nutrientes y toda la fuerza que precisamente estos parásitos se quedan. Se van a quedar débiles y sin ninguna defensa. Es el momento en el que pueden aparecer otras enfermedades. Y como decíamos al principio del vídeo, todo esto no solo es para gallos y gallinas, también para otro tipo de aves de corral. Todo esto que estamos comentando es aplicable a ellos, a animales que normalmente también tenemos en nuestra casa, incluso dentro de nuestro gallinero. Por eso, no podemos limitarnos con nuestros animales a echarles agua y de comer. Tenemos que observarlos, mirarlos, ver qué necesitan y, por supuesto, si algo raro está ocurriendo. Era importante comenzar de esta forma contándoos cómo detectar si nuestros animales tienen parásitos internos o no, qué síntomas podemos buscar o de cuáles podemos sospechar, evidentemente de dónde puede proceder el contagio, y con todo esto saber que con una cosa tan fácil de encontrar como es el ajo, podemos prevenir y curar todo esto de lo que hemos hablado en este vídeo anteriormente.
Y aquí lo tenéis en vuestra pantalla, el ajo, un desparasitante interno muy bueno, muy eficaz y que tenemos todo muy a la mano. El ajo sirve no solo para la desparasitación interna de nuestros animales, sirve para otras más cosas, pero hoy nos vamos a ceñir exclusivamente en esto, ¿no? Comentaros que se puede preparar de muchas maneras y también cabe decir que es muy fácil de administrar. Podemos administrarlo directamente sobre los animales y también lo podemos administrar en el agua. Evidentemente, para su preparación cogeremos un diente de ajo, 2 o 3 dependiendo de la cantidad de animales que tengamos, y le quitamos la cáscara, la piel, para dejar el diente de ajo como podéis comprobar en esta imagen, ¿no? Una vez que tengamos el diente de ajo completamente pelado, pues os vamos a decir a partir de aquí cómo podemos administrarle la dosis necesaria a cada uno de nuestros animales. Vamos a comenzar por una forma simple. Si no tenemos muchos animales o tenemos algunos y tenemos tiempo, pues simplemente troceándoselo y dándoselo al pollo, a la gallina o al gallo de combate, en este caso cualquier tipo de ave de corral, pues dándoselo directamente en el pico durante 3-4 días será suficiente. Y esta operación la podemos repetir cada 2 o 3 meses. No es conveniente de hacerlo a diario ni estar constantemente dando ajo, porque como todo en la vida los excesos no son nada buenos y evidentemente abusar de este producto, aunque sea totalmente natural, nos puede traer consecuencias negativas. Ya digo, durante 3-4 días, dando una porción que vaya en proporción con el animal del que estemos hablando, será suficiente para tener limpios nuestros animales por dentro. Comentaros que, por ejemplo, si hablamos de una codorniz, evidentemente la porción no tiene que ser igual que si estuviéramos hablando de un gallo o una gallina, o un pavo, que ya estamos hablando de mayor tamaño. Podemos dársela de esta manera, o también podemos coger una cuchara, hacer más porción, más ajo y machucarlo de tal forma que quede completamente hecho una papilla. También se la podemos administrar de esta manera. Si tenemos un bebedero que tenga aproximadamente 1 litro de capacidad, podemos disolver en lo que salga de un diente de ajo, un buen diente de ajo, podemos disolverlo en el agua y manteniéndole la misma proporción durante 3 o 4 días. Una vez que finalice nuestro tratamiento, ya lo dejaremos descansar hasta que pase aproximadamente eso, 1 o 2 meses. También otra opción para personas que tengan muchos animales, gallineros grandes y demás, que beban de un mismo depósito, pues tenemos que tener cuidado porque muchas veces tenemos boquillas para beber que se pueden ver obstruidas por pequeñas partículas y no queremos que al echar ajo triturado o de otra manera pues pueda obstruir los conductos o los mismos bebederos, ¿no? Por eso, en este caso, si tenemos bidones, podemos echar mano de un trozo de tela, meter, dependiendo de la cantidad de litros que tenga ese depósito, de la cantidad de agua, pues 2, 3, 4 dientes de ajo pelados y así, tal como están enteros, cerrarlos en este trapo y así podemos hacer lo siguiente: amarrarlo por aquí con una guitita, con un cordel pequeño y lo dejamos suspendido en el agua. Así estará soltando sustancias, todas las propiedades que podemos aprovechar del ajo, y tenemos también la ventaja de que no atoraremos los que son los conductos del agua, no atoraremos tampoco los bebederos, las tomas de agua que tengamos a cada uno de los gallos o en el propio gallinero. Eso estamos hablando ya de más cantidad de agua, de más animales y de más requerimiento de este líquido. Ya digo que calculando siempre que el tratamiento esté en eso, en torno a los 3-4 días. Así que aquí lo tenéis, resumiendo todo lo que hemos visto en el vídeo. Un desparasitante interno muy bueno para nuestras aves de corral, gallos, gallinas, en definitiva, lo tenemos a la mano y sobre todo muy bueno, no solo para las personas que no puedan conseguir otra cosa, otro tipo de medicamentos, ¿no? Para nosotros mismos, aunque tengamos esa opción, a los que nos guste lo natural, pues aquí tenemos el ajo. Para buscar la cura
de los animales que ya tengan parásitos y para prevenir, siempre también para prevenir de que nuestros animales se puedan contagiar, de que puedan pillar estos parásitos, ¿no? Pero vuelvo a repetir lo importante. No abusar tampoco, simplemente con 3-4 días de tratamiento cada 2 meses aproximadamente será más que suficiente para por lo menos en ese apartado tener a nuestros animales sanos. En este vídeo vamos a hablar de los beneficios que tiene utilizar el vinagre de manzana en nuestro gallinero con nuestros animales. No solo para pollos y gallinas, sino también para aves de corral en general. Es ideal para añadirlo al agua, ya que impide el crecimiento de bacterias en conductos, en bebederos y también en depósitos. Por eso, en nuestros animales también va a cambiar el pH y por lo tanto eliminar los posibles parásitos internos que impida también a la vez su reproducción. Así que es un desparasitante interno muy bueno y además natural para nuestros animales. Como dosis se puede echar una cucharada en 1 litro de agua un par de veces por semana. Fijaros si es bueno, que también sirve como desparasitante exterior para el caso, por ejemplo, de los piojos, donde con un pulverizador podemos rociar nuestros animales y también el gallinero. Para nuestros animales podemos utilizarlo puro y para el gallinero diluido con agua al 50%. Por todo esto es considerado como uno de los mejores depurativos intestinales. Y es que también aporta vitaminas A, C, fósforo, calcio, también sodio, magnesio, cobre, azufre, hierro, selenio, etc. Con todo esto te puedes hacer una gran idea de lo bueno que es. Y eso que también tenemos que decir aún que es muy bueno para el plumaje de nuestras aves. Al conseguir que nuestros animales estén más sanos internamente, todo lo que coman evidentemente va a repercutir en una mejora dependiendo del caso para la cual queramos criar nuestras aves. En el caso, por ejemplo, de la puesta de huevos, el alimento le vendrá mucho mejor al estar limpios completamente por dentro y se notará, qué duda cabe, en el número de huevos al cabo del año. Y además, por si fuera poco, viene o se le atribuyen otros beneficios como para el estreñimiento y la diarrea. Hablábamos anteriormente de la dosificación para aves adultas. También se puede utilizar para las aves en la primera etapa. Ya decimos que no solo para gallos y gallinas, sino también para otras especies como por ejemplo la que tenemos en imagen, codornices. En su estado inicial podemos utilizarla, pero más diluido, por ejemplo, 1 cucharada por cada 4 litros de agua. Aparte de que interiormente estarán mejor, también cabe recordar lo que hemos mencionado, de que tiene muchas vitaminas y otros compuestos que los ayudarán a desarrollarse lo más sano posible. Animales más sanos, más fuertes, con más producción de huevos y evidentemente una importante aportación de nutrientes y vitaminas en el estado inicial. Fijaros de lo que estamos hablando con un remedio totalmente natural con este compuesto, el vinagre de manzana. 2 componentes naturales que hemos repasado en este vídeo con sus propiedades y los beneficios que podemos conseguir con su utilización en nuestro gallinero. El ajo y el vinagre de manzana. Hoy en este vídeo hemos conocido un poquito más acerca de estos 2 componentes. Hasta el próximo vídeo, desde aquí un saludo a todos.